corte, simplemente eso, que para una sección perpendicular a la dirección de la carga, sabemos que el único esfuerzo que tenemos es un esfuerzo normal. Eso pasaría en una tracción o en una compresión pura, digamos. Y bueno, las expresiones son muy simples, surgen inclusive se las he reproducido en este resumen, donde lo único que hago es, o se analiza bueno, a ver, ¿qué pasa en esa sección que está inclinada? Tita respecto de la sección vertical, en este caso perpendicular a la dirección de la carga, o respecto de una sección que puede ser horizontal también. El tema que es, la sección es perpendicular a la dirección de la carga. O sea que tengo esfuerzo normal exclusivamente. Para una sección perpendicular a la dirección de la carga, lo que tengo es eso. Tengo tensiones, en este caso de tracción, según la dirección horizontal, X, en las caras perpendiculares a la dirección de la carga. Y no tengo más nada. ¿Qué pasa si analizo una cara que está inclinada? Y bueno, lo único que hacemos es descomponer a la fuerza P en una componente perpendicular y tangente a la sección y dividimos a N y a Q, que son justamente el esfuerzo normal, componente perpendicular a la sección, y esfuerzo de corte, componente tangente a la sección, dividido el área de esa nueva sección que está inclinada, que evidentemente ya va a tener otra área, que de este triángulo rectángulo se determina que el área esta inclinada, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es el área recta, perpendicular a la dirección de la carga, dividido el coseno del ángulo tita, que es el ángulo que forman la sección perpendicular a la dirección de la carga con esa sección que está inclinada. Haciendo la división n sobre el área, me da simplemente cuánto valen las nuevas tensiones normales. Y ahora aparecen tensiones de corte o tangenciales, que están dibujadas aquí, que dependen del ángulo tita. Eso simplemente, o sea que para un ángulo tita cualquiera, ustedes reemplazando aquí pueden averiguar cuánto van las tensiones normales de sigma y tensiones de corte tau. Como verán aquí tita, si yo lo evalúo, fíjense que cuando tita vale 0 desaparece tau y tengo tensión normal según la dirección X, nada más, sigma X, que no es otra cosa, sigma igual a P sobre A. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo una inclinación? Y bueno, empiezan a aparecer tensiones. Fíjense que a medida que aumenta tita, el coseno cuadrado de tita es un factor menor que 1, empiezan a disminuir las tensiones normales y se empiezan a generar tensiones de corte. Cuando tita es igual a 45, empiezan a crecer las tensiones de corte y empiezan a disminuir las tensiones normales. Cuando tita es igual a 45, que es un ángulo particular, si yo reemplazo tita por 45 aquí y aquí, me quedan que ambas tensiones son iguales a sigma x sobre 2. Fíjense que ahí está dibujado sigma x sobre 2 como tensiones normales y también sigma x sobre 2 como tensiones de corte, porque el seno de 2 por 45 me da 1, o sea que me queda un medio de sigma x, o sea que para un elemento que está rotado 45 grados respecto de este elemento donde las caras son perpendiculares a la dirección X y normales entre sí, para este elemento rotado, digamos, un elemento del cuerpo, tendría tensiones normales y tensiones de corte iguales a ¿cuánto? A la mitad de P sobre A, que es sigma X.
Y esto es para un ángulo θ cualquiera donde se cumple esa condición. O sea, esto no tiene nada de extraño, digamos. Además, un ejercicio de eso sería muy simple. Pero bueno, tienen algunos casos prácticos, algunos ejercicios resueltos donde me piden qué pasa para ese ángulo. Y bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar. No tiene mayor desarrollo que esto que está planteado aquí. Bueno, no sé qué quieren que hagamos. Podemos hacer algunos ejercicios. Díganme en particular si tienen algún ejercicio que quieren que veamos de los que están planteados. Básicamente vamos a ver algún sistema de alma llena donde tengamos que trazar los diagramas, alguna sección donde podamos determinar, aplicar el círculo de Moore para determinar ejes principales de inercia. Yo le subí un ejercicio adicional también que está dentro de lo que es momento de segundo orden, un ejercicio de justamente, dado una sección, calcular para ejes dados ahora se los voy a mostrar, a ver si la vieron, si no la bajamos del aula. No debe estar aquí. Este ejercicio lo tienen, es un ejercicio de una sección compuesta de dos perfiles, en este caso dos perfiles que sacan de tabla, donde está desarrollado el cálculo de los momentos de inercia respecto de los ejes que me indican X e Y, ¿sí? Aplicando Steiner. Y calculando después, con el círculo de Moore, la orientación que tengo, el ángulo que tengo que rebotar a los ejes X e Y para llegar a los ejes principales de inercia, respecto de los cuales los momentos son máximo para uno y mínimo para el otro. Bueno, ahí está representado el círculo de Moore, ahí está calculado los momentos principales de inercia, el ángulo que tengo que rotar, que surge, su magnitud y su sentido gráficamente surge del círculo de Moore, y aquí está dibujado alrededor del punto de intersección entre los ejes X e Y, la rotación de los ejes e identificar cuál es el eje 1 y cuál es el eje 2, sabiendo que el eje 1 es aquel respecto al cual el momento de inercia es de dicho eje respecto de la sección es máximo. Y el eje 2, el momento de inercia respecto de ese eje de la sección es mínimo. Bueno, ¿qué consultas tienen en particular? No me acuerdo quién me había preguntado sobre el círculo de Moore o del ángulo beta. Había unas consultas que me hicieron que, bueno, las intenté contestar, pero seguramente no quedó muy claro. Profe, yo tengo una pregunta de sistemas de alma llena. Bueno. Si va a tomar pórticos. Suelo tomar o una viga o una columna que tenga algún vuelo, como la que tomamos, esta por ejemplo, que está aquí, como más complicado, digamos, ¿no? Esta columnita que está resuelta aquí es un ejercicio de... ¿Ves esta columnita aquí? ¿Empotrada? Sí. Bueno, algo así puede ser. Y pórtico es lo mismo, o sea. ¿Por qué te resulta complicado, pórtico? No, sino que, o sea, como que los diferencio un poco, digamos, cuando son una columna nomás. Pero no me resulta tan complicado. Tengo que practicar igual. Está bien, o sea, seguramente va a ser una viga o una columna. Más de eso, ¿no? Isostática, o sea, con un apoyo fijo, un apoyo móvil, o un empotramiento,
o un apoyo fijo y un tensor, una biela, o sea, más es una barra, una columna, una viga, lo que sea. O sea, el concepto del trazado de los esfuerzos internos en un sistema de alma llena es exactamente igual, tenga vigas y columnas, tenga solamente una viga. Bueno, ahí tienen trazados los diagramas, o sea, yo les digo, o sea, si ustedes trazan los diagramas, que es lo que normalmente les pido, y les ponen todos los valores como tiene ese diagrama, y hacen los cálculos mínimos, es suficiente. O sea, salvo que se les pide específicamente para cada tramo plantear todas las funciones de los esfuerzos internos, entonces tendrán que enumerar tramo AB. Bueno, en realidad el tramo AB no podría ser una función desde A hasta B. Tengo que ir desde A hasta donde termina la carga. Acá tengo un tramo. Desde aquí hasta el punto B tengo otro tramo. Desde B a C tengo otro tramo, y de C a D tengo otro tramo. O sea, tengo que saber plantear las funciones si me las piden. Pero si yo tengo que trazar los diagramas directamente, por ahí lo puedo hacer sin necesidad de plantear funciones para cada tramo. O sea, acá el tramo CD, ustedes deberían saber rápidamente, sin escribir nada y graficando directamente los esfuerzos internos. CD, no tengo nada de esfuerzo normal, tengo un corte constante y tengo esa función lineal de momento. Y si no escriben nada y lo grafican, está bien, siempre y cuando le pongan el valor de lo que vale el esfuerzo de corte aquí, esto sea una recta, no cualquier línea, como para que me dé cuenta que en el gráfico eso es una función lineal, y le ponen el valor aquí. Y ya tengo toda la información ahí, en el diagrama. ¿Por qué? Porque tengo los valores máximos y no me hace falta saber ningún valor intermedio aquí, salvo que plantee la función, que será 2 por x en este caso, siendo x. Pero remítanse a lo que les pide el problema, básicamente, trazar los diagramas. Bueno, tracemos los diagramas. Si lo podemos hacer sin plantear las funciones, mejor, y le ponemos los valores al diagrama. Si necesitamos plantearlas porque no conozco cuánto me da en los extremos, y bueno, la vamos a tener que plantear y evaluar para x igual a 0, para x igual a L. Hola, mi rey. Díganme si quieren que veamos algún ejercicio en particular. Yo les puedo dar alguno, pero si han visto algo que les resulte interesante para resolverlo, resolvemos. Este es un ejercicio interesante completo, digamos, donde, fíjense, tengo trazado de diagramas. Tengo, además, dada la sección de la columna, me piden las tensiones normales de tracción y de compresión. Que ustedes saben que me la genera ¿qué esfuerzos internos? ¿Qué esfuerzos internos me generan tensiones normales en las fibras, digamos, que componen una sección? ¿Y tracción y compresión? Bien, tracción y compresión, o sea, el esfuerzo normal, que podrá ser de tracción o de compresión, genera tensiones normales, uniformes, o sea que todas las fibras tienen la misma tensión,
Y esa tensión, ¿cuánto vale? El esfuerzo normal dividido el área. ¿Bien? Pero además, ¿qué me generan tensiones normales de tracción y de compresión en una sección? Esas tensiones normales justamente son N sobre A. Ahí la tienen. Tracción o compresión. La tracción o la compresión, o sea, el esfuerzo normal, básicamente, el esfuerzo normal me involucra, su sentido determina si es tracción o compresión, pero básicamente es el esfuerzo normal, que me genera tensiones en todas las fibras e iguales a cuánto? Al esfuerzo normal dividido el área. Una distribución de tensiones uniforme, o sea que todas las fibras, todos los diferenciales de área de la sección tienen la misma tensión. Perfecto. Pero, ¿qué otro esfuerzo me genera tensiones normales de tracción y de compresión? Cuando dibujamos el diagrama de momento flector, ¿de qué lado lo dibujábamos? Del lado que se traccionaban las fibras. Bien, entonces ahí me estás dando la respuesta. El momento flector, ¿qué me genera en la sección? Tensiones normales. Lo que pasa es que a diferencia del esfuerzo normal que genera todas tensiones de tracción o todas tensiones de compresión cada una de las fibras, iguales para cada fibra que compone la sección, ¿qué pasa con el momento flector? Hay un lado que se tracciona de la sección y otro lado que se comprime. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, fíjate que en este diagrama que ahí que le he reproducido en este pequeño resumen, justamente este es el eje baricéntrico, el eje X que tiende a curvarse ante ese momento flector y traccionar abajo y comprimir arriba. ¿Sí? En la sección, esta es la sección, las fibras que están de este eje que se llama neutro, por debajo, todas estas fibras, que son estos DA, y tienen la dirección X en este caso, o sea, perpendicular a la sección, todas esas fibras se alargan, que acá se ven, pero las que están debajo del eje neutro se alargan, o lo que es lo mismo por Hooke, ante un alargamiento implica una tensión de tracción. Todas las fibras que están debajo de este eje Z, todas, se traccionan. Y acá tenés a la derecha el diagrama de tracción, el diagrama lineal, donde la que más se tracciona, ¿cuál es? La que está más alejada. Y este es el sigma máximo. Y toda la sección que está por encima de este eje baricéntrico, que se llama eje neutro, todas estas fibras se comprimen, se acortan. Y la máxima compresión se da ¿dónde? También ahí arriba. Y este es el diagrama de tensiones normales, pero a diferencia del esfuerzo normal genera ¿qué? Y que una parte de la sección se tracciona y otra parte se comprime.
Y las tensiones máximas de tracción y máximas de compresión se dan en las fibras más alejadas, a un lado y al otro de ese eje baricéntrico que se llama eje neutro, que es perpendicular al plano de las cargas que solicitan a la estructura. Entonces, volviendo a la pregunta, las fibras que se traccionan, la sigma máxima que estoy preguntando aquí, también se van a dar debido a quién? Al momento flector. Y fíjate que vos en la columna tenés un esfuerzo normal de compresión, que te van a generar, ¿qué? Tensiones de compresión. ¿Iguales a cuánto? En este caso, el esfuerzo normal, que vale 4,46 toneladas, dividido, ¿qué? El área de esta sección. ¿Sí? Pero además voy a tener el momento flector. Tengo un momento flector en esa columna cuyo diagrama es en este caso. ¿Cuánto valen las tensiones normales de tracción y de compresión que voy a tener en la columna debido al esfuerzo normal? Y de acuerdo a la ecuación de Navier, es igual al momento flector dividido el momento de inercia por esa distancia I. Es directamente proporcional a I, la tensión. Cuando tengo el I máximo que voy a tener, la tensión máxima de tracción abajo en este caso, y cuando el I lo mida en sentido I positivo en este caso, voy a tener la tensión, aquí la tensión máxima de compresión. Con esta formulita. Para el I máximo, el momento de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada al eje es lo que habíamos llamado momento resistente, ¿se acuerdan? W. Y con esta fórmula es lo que tengo que controlar, que el momento flector dividido el W no supere la tensión admisible, que sería una forma de verificar si la sección resiste, o sea que la tensión normal que tenga sea lo sumo igual que la tensión admisible que depende del material, que normalmente voy a conocer como datos de la curva de ensayo, digamos. ¿Estamos? Por eso aquí, cuando tengo momento flector y esfuerzo normal, tengo que combinar las tensiones, porque si tengo esfuerzo normal si tengo tensiones sigma normales debido al esfuerzo normal, pero también tengo momento flector que me genera también tensiones que llamamos sigma, evidentemente para una fibra cualquiera voy a tener tensiones normales debido al esfuerzo normal y tensiones normales debido al momento flector, por eso tengo que combinarlas y sumarlas. Y acá tengo N sobre A, que es la tensión debido al esfuerzo normal. Y M sobre J por I, la tensión variable debido al momento flector. Si quiero ir a las tensiones máximas, el I va a ser el máximo, y esto se transforma en M sobre W, que es la tensión máxima debido al momento flector, M sobre W, y N sobre A es la tensión uniforme, igual para toda la fibra, que es el esfuerzo normal dividido A. Esto sería verificar la resistencia de una sección si tengo esfuerzo normal y momento flector, que sería el caso de esta columna que vimos recién. Esta columna tiene esfuerzo normal y momento flector.
¿Qué momento flector voy a utilizar del diagrama de momento flector para calcular sigma, que vale m sobre w, la máxima? ¿El m qué es? Es el momento flector. ¿Qué momento voy a usar de todos los que tengo ahí en la columna? Que va de 3, pasa por 1, se hace 0 y vale 4 en el empotramiento en este caso. Y el máximo. El máximo, el más, claro, se dan cuenta que sigma es igual a m sobre w, pero ¿qué momento voy a usar si tengo un momento variable? Y evidentemente voy a usar el momento que me genera mayor tensión, y como la tensión es directamente proporcional al momento flector, directamente proporcional a la distancia que hay del eje neutro a la fibra más alejada, e inversamente proporcional al momento de inercia, evidentemente voy a usar el momento más crítico, por eso ahí, bueno, ahí está puesto. Vamos a usar el momento máximo igual a 4 de la columna, del tramo AB, porque son los esfuerzos internos máximos. El momento flector máximo, que me genera las tensiones normales de tracción y de compresión mayores. Y el esfuerzo normal, evidentemente, al ser constante. Entonces, ¿cuál es la sección más crítica aquí, o la que va a estar más tensionada, con tensiones más grandes? Y va a ser el empotramiento, sin lugar a dudas. El empotramiento va a ser la tensión, va a tener las tensiones más. Porque esto es constante. Y aquí le pongo el momento mayor que tengo en el empotramiento y voy a tener las máximas tensiones sigma, de tracción y de compresión. Que va a haber de tracción y va a haber de compresión. Y ustedes tienen que saber cuál es la máxima de tracción y cuál es la máxima de compresión que se dan en las fibras más alejadas respecto del eje neutro. A ver, en esta columna, ¿cuál será el eje neutro? Fíjense que esta es, la columna es AB, aquí veo el eje baricéntrico, ¿no es cierto? Si hago un corte de la columna, fíjense que la estructura está planteada aquí en el plano XY. ¿Ven los dos ejes que tengo ahí? La sección, como es perpendicular al eje baricéntrico AB, estaría coincidiendo con el eje Z, está puesto ahí. ¿En qué plano está la sección? Si es perpendicular a Z. Va a ser X, en el plano que lo estamos viendo, y perpendicular al plano XZ es Y. Por eso aquí aparece la sección con el eje Y. ¿Lo ven a eso? Este sería un corte. Las secciones son todas perpendiculares al eje baricéntrico. Fíjense que ahí tengo dibujada una sección genérica. Aquí tengo dibujada una sección genérica. Aquí tengo otra. Y aquí tengo otra correspondiente a los 4 tramos distintos que tiene esa estructura, donde si tengo que plantear los esfuerzos para cada tramo, en este caso tengo 4 tramos distintos para plantear los esfuerzos internos, ¿cierto? Pero se dan cuenta que en la columna B el plano de la sección está en el plano XY, porque el eje Y no se ve, sería perpendicular al plano donde tengo las cargas y la estructura. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Bueno, pregunto, ¿cuál es el eje neutro? ¿Y cuáles serán las fibras que más se traccionan y más se comprimen en ese caso?
El eje neutro es un eje que pertenece a la sección. Será uno de esos dos que están dibujados. Y sería el eje Y porque según la fuerza se va a traccionar del lado donde se aplica la carga distribuida y comprimir del otro lado. Está bien, o sea, el eje Y es el eje neutro, es el eje respecto del cual voy a tener que calcular el momento de inercia. Y cuando divida JI por la distancia de la fibra más alejada de dicho eje, a un lado, y por la distancia de la fibra más alejada al mismo eje, pero del otro lado de ese eje Y neutro, voy a estar averiguando ¿qué? Los momentos resistentes. Te pregunto ahora, ¿cuáles son las fibras que tienen mayores tensiones debido al momento flector en esta sección que está dibujada aquí? Las fibras estarían comprendidas dentro de la parte rayada de esa sección, ¿no? La vamos a dibujar esa sección, así la ven todos. Tengo una chapa ahí y tengo dos perfiles. En este caso tenía dos perfiles. Son dos perfiles U que están puestos enfrentados. Bueno, ahí tengo la sección que lo ven a los perfiles U, o sea, tengo un perfil U que es este. Está puesto así el perfil U. Y el otro está puesto así. Por supuesto, aquí deberán ir soldados. Y a eso se le agregó ¿qué? Una chapa. O sea, mi sección es esta. Es una columna hueca, en definitiva. Entre los U tengo un hueco. Cuando hablamos de las fibras, hablamos de... Estas son las fibras longitudinales, las fibras que componen la sección, correspondiente a un DA de esa sección. Esta es la sección de la columna, que este es el eje que llamamos X, y este lo llamamos Y. Pero ese eje Y, que bien me dijeron que es el eje neutro, ¿cuáles son las fibras de todas estas, cuáles son las fibras que se traccionan? Para este caso, donde el plano de las cargas es ZX y las cargas estarían aquí, en este plano. Le voy a dibujar una flecha como que fuese una carga, pero el plano de las cargas, el plano donde está la carga y la estructura, tal cual estaba dibujado en la columna, es ZX, ¿sí? El plano en que actúan las cargas. Evidentemente en esta sección el eje Z está aquí, el eje X está aquí, quiere decir que el plano ZX es este. El eje neutro, como bien me dijeron, siempre es el eje perpendicular al plano en que actúan las cargas.
La estructura está en el plano XY. Y las cargas también. El plano XY está dibujado, el eje X estaba por acá y el eje Z estaba, perdón, ZX, perdón. Este es el plano de la estructura y las cargas. Pero tengan en cuenta que mi sección de la columna, que acá no se ve, se vería una línea, está representada a 90 grados y este es el dibujo. ¿Está claro eso? Esto es fundamental para saber, después calcular respecto de qué eje lo que me hace falta. ¿Por qué? Porque debido al momento flector, las tensiones máximas aquí es igual a M sobre W. El W es el momento resistente, que sabemos que es igual a ¿qué? Al momento de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada a dicho eje, que quiero que me digan qué eje es este, para calcular el momento resistente. Igual el momento de inercia, claro, pero el momento de inercia es un momento de segundo orden respecto de un eje. ¿Qué eje sería en este caso? Que tengo que calcular el momento de inercia. Y después el momento resistente. ¿Qué eje de la sección? ¿El I también? Bien, es el I. Es el eje neutro. Pero el eje Y, ¿dónde está? ¿Dónde está posicionado ahí? Bueno, el eje X en este caso, o el plano de las cargas, ¿es un plano de simetría o no? O sea, este eje pasa por, coincide con el eje de simetría de la columna. Y este eje Y que es perpendicular, ¿por dónde pasa? ¿En qué lugar está ubicado este eje Y? Ese eje neutro, ¿por dónde pasa? Que es perpendicular al plano de las cargas, ZX. Este eje Y. ¿Por dónde pasa en la sección? ¿Por el eje baricéntrico puede ser, profe? Bien, pasa por el baricentro. O sea que ustedes aquí, si no hubiese estado esta chapa, no hacía falta hacer nada. ¿Por qué? Porque este eje Y hubiese sido también un eje de simetría y el baricentro hubiese estado en la intersección de ambos ejes, ¿no es cierto? Justo en el centro de este hueco, de ambas U. Pero al tener esto, en realidad tiene esto para que ustedes primero sepan que el momento de inercia respecto del eje Y. Pero además el eje Y baricéntrico. El eje neutro es un eje perpendicular al plano en que actúan las cargas que pasa por el baricentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí primero? Y primero determinar el baricentro, porque si bien me dan el espesor de la chapa, el largo de la chapa en este caso va a ser igual a la suma de las dos alas del perfil, que lo voy a sacar de la tabla.
y estos dos perfiles me dicen, me dan la designación. O sea, es una sección compuesta que perfectamente voy a poder calcular todo lo que me pidan. Pero tengo que saber que aquí lo único que me hace falta calcular es el momento de inercia respecto del eje y baricéntrico. Lo único que me hace falta. Que después dividido esta distancia me va a dar que el momento resistente que me hace falta ahí. Ahora les pregunto, ¿cuál es la tensión? ¿Qué parte de la sección se tracciona y qué parte se comprime de acuerdo al diagrama de momento que vimos que estaba dibujado del lado de la fibra que se tracciona? ¿Se acuerdan que estaba dibujado del lado izquierdo del eje baricéntrico? El diagrama. Así, ¿se acuerdan? Acá tenía un 3. Esto es una recta. Y después se hacía una parábola. Esto me dice que se tracciona la fibra de la izquierda. ¿Cuáles son las fibras que se traccionan en la sección ahí? A la izquierda del eje Y, profe. Perfecto. Todas estas fibras, todas se traccionan. Todas estas y todas las de la chapa. Y todas las del otro lado se comprimen. ¿Cuál es la que más se tracciona? La más alejada. Estas fibras. Las del borde izquierdo de la chapa. ¿Cuáles son las que más se comprimen? Estas otras fibras. La del lado derecho de las alas de los dos U. Y el diagrama que se podría representar se dibujaría en este caso porque las tensiones son así, ¿o no? Acá son tensiones que traccionan todo a la izquierda del eje Y. Y aquí comprimen, serían entrantes aquí y aquí salientes, ¿no es cierto? Sí. Pero para poder hacer un diagrama de tensiones, evidentemente no lo puedo hacer en el plano XY porque son perpendiculares, es que lo rebato 90 grados y vamos a dibujar ese diagrama. Si ese es el eje Y baricéntrico, que en este caso no va a estar a la mitad, va a estar a lo mejor corrido más del lado de la chapa, ¿no es cierto? Se dan cuenta que aquí el baricentro va a estar de la mitad de los perfiles U corrido de este lado porque tengo el área. Entonces lo vamos a posicionar más a la izquierda, el eje Y. El diagrama de tensiones que tengo aquí, que puedo dibujar, y acá le podría poner más y menos. El más me dice tracción y el menos compresión. Y este sería un diagrama de tensiones debido al momento flector, cuya distribución respondía a esa formulita M sobre J por I, siendo I una variable, que ahora en realidad es M sobre J por X, porque la distancia es esta, o esta, la distancia variable, ¿no? ¿Se acuerdan que antes el eje baricéntrico que tenía, lo medíamos el I así, porque el eje baricéntrico era horizontal, pero ahora mi eje baricéntrico o neutro es este para la columna.
Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la tensión normal que se genera justo en la unión entre la chapa y el perfil, ¿cuánto valdrá ese valor? ¿Cuánto vale esta tensión normal? M sobre JI por esta distancia. Evidentemente, la condicionante es la tensión máxima. ¿Cuánto vale? M sobre J sub I por la distancia a la fibra más alejada, que es lo que llamamos W. O sea, este W, evidentemente, es el momento resistente respecto del eje IG, así como lo era el momento de inercia. ¿Y esta distancia máxima cuánto vale? Y valdrá a un lado ese valor, y al otro lado también tengo otra distancia que también me interesa, al margen de que una será mayor que la otra en este caso, o en este caso no son iguales. Pero también me interesa ¿por qué? Y bueno, porque voy a tener tensiones a un lado de tracción y al otro lado de compresión. Entonces, ¿cuánto vale esta tensión máxima de tracción en este caso que se da a la izquierda? Va a ser M sobre J y G por C1, lo vamos a llamar aquí. ¿Y cuánto vale esta tensión máxima de compresión que se da ahí? M sobre J por C2, siendo C2 la distancia al mismo eje, pero de la fibra más alejada que está del otro lado. Y eso es lo único que tengo que saber como distribución de tensiones normal. ¿Qué me genera el momento flector en la sección? Y me genera tensiones en una parte de tracción y en otra parte de compresión. Esa división me la da el eje neutro. Y estas fibras que tengo aquí y aquí, porque acá no tengo nada, hueco, no tendrían tensión. Entonces, estas serían las tensiones que, ¿cómo las podríamos llamar? Sigma Z en realidad. Porque son tensiones según el eje Z, paralelo al eje baricéntrico. Acuérdense que el eje baricéntrico es este de la sección. Que evidentemente para poder representarla lo que hicimos fue esto. A estas tensiones las dibujamos aquí. Todas estas fibras tienen la misma tensión. ¿Y cuánto vale? ¿Sí? A medida que me voy acercando al eje neutro, va disminuyendo. Aquí vale 0 y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Y se dan cuenta que a simple vista, como esto es una función lineal, las tensiones máximas se dan en las fibras más alejadas. O sea que acá voy a tener una tensión mayor que aquí, en este caso. Y porque C2 es mayor que C1. Para esta sección. Si C1 es igual que C2, evidentemente estas dos tensiones, las tensiones máximas de tracción y de compresión son iguales. ¿Estamos? Entonces, cuando me piden tensiones máximas de tracción y de compresión, y bueno, tengo que saber que lo que pasa debido al momento flector. Pero a su vez, ¿qué le pasa debido al esfuerzo normal?
todas las fibras se comprimen. ¿Por qué? Porque mi diagrama de esfuerzo normal en la columna B, ¿se acuerdan que tenía una compresión constante igual a 4,46 toneladas? Significa que si yo tomo cualquier fibra, y voy a tener una tracción debido al momento flector y una compresión debido al esfuerzo normal. Entonces, si quiero saber la tensión final normal que voy a tener en cualquier fibra, por ejemplo, esta más alejada a la izquierda del eje neutro, ¿cuánto vale su tensión? Este valor menos este en este caso. ¿Se dan cuenta? Tengo esta tensión debido al momento flector y esta tensión debido al esfuerzo normal que vale N sobre A, ¿no? Su diagrama es uniforme. Todas las fibras están comprimidas y su tensión vale lo mismo. Por eso el diagrama de tensiones es un rectángulo. Y en el caso del momento flector es un triángulo que cambia de signo, digamos. Por eso la tensión final, para dar respuesta a cualquier problema donde me piden las tensiones máximas normales y me piden, y tengo que tener en cuenta todos los esfuerzos, digamos. Si me piden debido a la flexión solamente, es esto. Si no me dicen nada y me piden calcular las tensiones máximas y tengo esfuerzo normal, evidentemente en este caso voy a tener que es sumar una constante a este diagrama. O sea, aquí me va a dar, imagínense que prevalezca la tracción. Este valor se va a ver disminuido por este valor y acá aumentado. El diagrama podría ser algo así. ¿Por qué? Porque acá se van a sumar. Estas fibras estaban comprimidas debido al momento flector. Y a su vez están comprimidas debido al esfuerzo normal. O sea, ¿cuál es la tensión máxima normal? Una compresión igual a la suma de estos dos valores. Que me da más grande, digamos, que este. Y aquí este valor se vería disminuido porque acá está traccionada y acá está comprimida, evidentemente, si tengo una tracción. Y simultáneamente una compresión, el esfuerzo normal resultante va a ser la suma algebraica de ambos esfuerzos. Podría hasta ser cero, si este valor es igual que esto, ¿qué me daría? Y que esta fibra no tiene tensiones normales, sería un extremo. ¿Se entiende? Las tensiones máximas. Y esta sería la máxima de compresión en este caso. Máxima de negativa, la podemos llamar. Y esta la tendré que sumar este valor y descontarle, sumarle, hacer la suma de todos los valores para este caso y hacer la suma algebraica de estos dos valores para... Y esas son las tensiones máximas. Evidentemente, si yo quiero controlar que no supere la tensión admisible, tendré que ver cuál de ambas tensiones es la máxima en valor absoluto, si el material resiste igual a la tracción que a la compresión, y tendré que controlar que en este caso, que es la máxima en valor absoluto, no supere la admisible. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el diagrama del momento flector, en el apunte, sale graficado al revés, digamos, la parte positiva hacia arriba y la negativa hacia abajo. ¿Eso por qué es? Perdón, acá, aquí. En la última hoja. En el mismo que estábamos haciendo recién, el momento flector, este representa al revés.
¿Por qué? Ah, ¿vos decís del lado? Sí, claro, del lado superior y del lado inferior, digamos. Ah, no importa. No es importante ese diagrama de tensión. No importa. ¿Mm? O sea Sí, que puede estar representada de cualquiera de los dos lados siempre y cuando identifique bien el signo. sí, exactamente. Sí, exactamente. Claro, esto es distinto de lo que estamos viendo ahí. Eso no es importante, no. Pero bueno, ahí ven la suma. ¿Sí? Ahí se puede ver lo que veíamos recién en el pizarrón. Sumamos dos diagramas, un rectángulo y un triángulo, y me termina dando ese triángulo, que también es otro triángulo donde cambian los valores máximos, y ahí está marcado cuáles son las fibras más traccionadas y las fibras más comprimidas, e indicadas en la sección cuáles son las fibras. Eso es lo que usted tiene que saber. Que es lo que dijimos recién. Porque en alguno de los otros ejercicios que vimos por aquí, fíjense en una viga, a ver, vamos a ver aquí una viga que tenía, fíjense, aquí tiene una viga, bueno, si bien tiene estos tramos verticales, esta es una sección de la viga, en un plano perpendicular al eje AB baricéntrico, por ejemplo, rebatido 90 grados. Aquí vuelvo a tener una sección de una viga, ¿no es cierto? Que en este caso también eran dos perfiles U y dos chapas. Pero miren la situación ahora de la... si es que está el diagrama de tensiones. Ven que el diagrama de tensión ahora está dibujado porque las tensiones máximas están en la parte superior y en la parte inferior ahora de esa sección. Y el eje neutro, en este caso es el eje SXG que está indicado. Eso es lo que quiero que sepan de cuáles son las fibras en la sección. Ubicarla. Aquí está clarito que estas son las fibras que tienen este máximo negativo y aquí las que tienen este máximo positivo. Que en este caso, como el eje baricéntrico es un eje de simetría, las máximas de tracción y de compresión son iguales. Y se dan en esta fibra y en esta fibra. ¿Sí? Porque el plano de las cargas es un plano perpendicular a ese eje XG. Cambia la representación gráfica, digamos. Acá si bien no está indicado el plano de las cargas, pero el plano en que están las cargas y la estructura sería ese plano SS que lo llamamos de solicitación. Donde están las cargas, a eso se refiere, básicamente. Eso tiene que tener claro para poder, primero, saber respecto de qué eje calcular el momento de inercia. Y en función del momento de inercia, calcular el momento resistente. Eso es lo más importante que no deben perder de vista, porque a veces le damos la sección y la toman como una sección cualquiera y calculan JX, JI. Y en realidad, si yo quiero saber las tensiones máximas, hay el momento de inercia respecto de un eje en particular, el que participa resistente al momento flector. No me hace falta calcular los dos, salvo que me den una sección aislada y me digan, bueno, quiero saber de esta sección los momentos máximos y mínimos, indicar los ejes principales de inercia. Bueno, está bien, es un estudio de una sección en particular. Que se resuelve como una sección aislada, como que no pertenece a
como este ejercicio. Aquí le dimos una sección cualquiera. Como el ejercicio de esas 3 secciones que hicieron de momento de segundo orden. ¿Qué le pedíamos? Momento de inercia y momento resistente, máximos y mínimos. ¿Y cuál es el momento resistente máximo? Pero nunca le dijimos de esa sección que pertenecía a una estructura y esa estructura estaba cargada de determinada forma. Bueno, ahora vamos a tener que enlazar todo. Vamos a tener una estructura, una sección correspondiente a esa estructura, va a estar solicitado y bueno, vamos a ver qué elementos me hace falta de la sección para poder determinar las tensiones. Pero está bien, este diagrama es un simple diagrama de tensiones, que no importa si vivan para abajo o para arriba. Sí el momento flector, está dibujado del lado de la fibra que se está accionando, pero este es un diagrama de tensiones, sigma z, ahí está llamado, donde debido al esfuerzo normal, ahí tiene la distribución uniforme, debido al momento flector, esta distribución lineal, que fíjense que depende de x se mediría según el eje x, está aquí, variable, y ahí tienen la distribución triangular. Bueno, acá tiene un análisis muy agregado, o sea, porque tenían el problema, fíjense que les pedía calcular las tensiones máximas y además verificar la resistencia. Eso significa que la tensión máxima, este sigma, a que está solicitada una o más fibras de la sección, no supere la tensión admisible del material. Eso es verificar la resistencia. Y bueno, fíjense que en este caso, la tensión máxima que nos dio, la de compresión 1444 y la de tracción 788. Si estamos hablando del acero, el acero resiste igual a la tracción que a la compresión. Entonces, la máxima de compresión no debería haber superado a la admisible y en realidad en este caso la supera. Entonces, ¿qué podemos decir? Y bueno, no verificaría que sea menor o igual a la admisible. Justamente, en este caso se da que 1444 supera a 1200. Bueno, podría quedar ahí el análisis. Este es un agregado como para que vean, porque si uno dice, bueno, pero no me verifica. Y bueno, pero si no verifica, pueden pasar 2 cosas. O que se me rompa la estructura, o que no. Y si yo estoy verificando una estructura que está construida y está en pie, evidentemente resiste. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este caso particular? Bueno, acuérdense que la tensión admisible con la cual nosotros dimensionamos las áreas o el momento resistente de una sección no es la tensión de rotura o de fluencia última de la estructura, después de la cual si la supero la estructura se rompería. Es la tensión última de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. 2 suele ser un coeficiente de seguridad habitual, quiere decir que si 2 hubiese sido el coeficiente de seguridad habitual, la tensión de fluencia hubiese sido 2 por la tensión admisible, 2400 kilos sobre centímetros cuadrados. Ese sería mi límite. No puedo llegar a esa tensión de fluencia en ninguna estructura. ¿Por qué? Porque las fibras empezarían a alargar sin incremento de carga y el material me quedaría deformado. No estaría en el periodo elástico, donde la zona de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, ¿qué pasa? Y cuando dejan de actuar las cargas, la estructura volvería a su posición original sin ninguna deformación permanente.
Pero fíjense, los 1400 que me dio, en realidad todavía no llegué a la de fluencia. ¿Qué significa? Si hago la relación entre la tensión última de fluencia y la tensión máxima que me dio el cálculo, me está dando como un coeficiente de 1,66, que sigue siendo todavía la seguridad que tiene la estructura. Simplemente es un análisis adicional que podríamos sacar si nos toca verificar una estructura, su resistencia. Y bueno, tiene un margen de un 66% entre la tensión a que está solicitada y la tensión última de fluencia de la estructura. Esto, un análisis, digamos, de qué pasaría si supera lo admisible. Y bueno, no se me rompe todavía la estructura, ni mucho menos, porque el admisible tiene implícito un coeficiente de seguridad. Bueno, este es un ejercicio bastante completito donde tienen que trazar diagramas, tienen que analizar una sección, determinar momento de inercia. Digamos que tienen prácticamente todo en ese ejercicio. Es un poco la idea, o sea, que englobemos un poco lo que hemos visto como trazado de diagramas y después análisis de geometría de las secciones, donde calculamos los momentos de segundo orden y verificamos, y después los momentos resistentes, ¿no? Bueno, aquí tienen algún ejercicio resuelto de tracción, de compresión en este caso. Y bueno, aquí una sección inclinada. ¿Qué más? Bueno, fíjense que aquí hubo que calcular como dijimos recién, averiguar la posición del eje neutro, que es baricéntrico. Tomamos momento estático respecto de un eje Y, cualquiera que está ubicado ahí en este caso. Seguramente debe estar bien. Yo lo he hecho este cálculo. Si encuentran un error, me avisan. Con ese valor de XG, recién sabemos, ahí está la posición respecto del eje Y baricéntrico, que va a ser el eje neutro. Después de calcular el momento estático, calculamos el momento de inercia, aplicando a Steiner, usando las tablas. Acá me preguntaron recién en el otro curso, claro, fíjense que la tabla, no sé si se acuerdan de la tabla, esto es medio básico, pero se los digo, porque por ahí copian ven la tabla y dicen, JX igual a JX, y ponen cualquier cosa, ¿sí? Y la pregunta fue, estas tablas las van a tener, o sea, van a tener todo arriba de la mesa para poder resolver. Hasta los ejercicios prácticos resueltos que tienen aquí, las tablas, todo lo que les haga falta. Por supuesto, sin ninguna ayuda de tercero, ¿no? O sea, todo el material lo van a tener, pero ven el perfil U, bueno, es del 160, claro, el JX del perfil que tengo que usar yo aquí. Porque fíjense que aquí el perfil está, fíjense la posición en que está dibujado el perfil, y fíjense la posición en que está dispuesto en la sección. ¿Está bien? Mi eje Y baricéntrico para ese perfil U aislado está por aquí.
Este es un eje paralelo que pasa por el baricentro. Entonces, cuando yo tengo que aplicar Steiner para un perfil U, aquí es igual. ¿Cuánto vale J y G? Es igual al J respecto a un eje paralelo que pasa por la sección, que pasa por el baricentro de la sección. ¿Qué cuánto vale? Es el JX de la tabla. ¿Lo ven? No es el JI. Es el 925 que tengo aquí. A pesar de que este JIG es igual a qué? A un J respecto a un eje paralelo que pasa por el baricentro. Entonces ustedes tienen que ir a la tabla, ver el momento de inercia respecto de este eje, y bueno, pero en la tabla lo tengo dibujado así. El momento de inercia respecto de este eje es el que tengo que usar aquí, más el área por la distancia al cuadrado. No copien, va a ver JIG igual a un J paralelo JI, le van a llamar. Sí, pero si van al JI la tabla, el JI la tabla es este. Y yo necesito el J respecto de este eje. Está claro eso, ¿no? Tienen que mirar, simplemente. Observar, más que mirar. Rápidamente. Bueno, y ahí está resuelto el JIG. Bueno, fíjense que está calculado un perfil por 2, porque para el perfil de abajo pasa exactamente igual. Y después tengo esta chapa que será el momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por su baricentro rectangular, B por H cubo sobre 12, más el área por la distancia elevada al cuadrado entre ambos ejes. Es el teorema de Stein. Con J y G dividido la distancia más alejada a un lado y al otro, que llamamos C1 y C2 en el dibujo, es donde calculamos W1 y W2 para poder calcular las sigma máxima de tracción y de compresión debido al momento flector que es lo que tienen aquí. Bueno, pregunten lo que sea, si quieren hacemos algún ejercicio de los que están aquí planteados. Aquí tienen varios que les he subido. Profe, dos preguntas. Sí. ¿El uso de la tabla lo vamos a poder usar en el parcial o van a venir los datos en los ejercicios? No, la tabla esta la van a tener, o sea, o la tienen descargada en algún lado. Yo les puedo dar, si quieren, les puedo dar la tabla, si quieren, y así ya la tienen descargada. Si es que tiene una sección con perfiles, ¿no? Y si no, ustedes tengan a mano, porque si la sección necesita utilizar algún triángulo, algún rectángulo, o algún círculo o semicírculo, esto lo van a tener, o sea, ténganla a mano, diría yo. O si quieren, anotan en un papel si quieren los momentos de inercia más importantes. Y si no, se la bajan y la tienen ahí. Si trabajan con una PC o una notebook, se la bajan y abren el archivo y buscan los datos que les hace falta. Genial, profe. La otra pregunta era, ¿en el parcial van a hacer cuántos ejercicios? Y el parcial que tomamos el sábado, que es la misma materia que ven ustedes, había una viga donde tenían que trazar los diagramas y de ahí sacar el momento para calcular en la sección justamente las tensiones
de tracción y de compresión debido a la flexión. O sea que tenía trazado de diagrama como un ejercicio. Otro ejercicio es la sección, pero esa sección correspondía a la viga, similar a este, que podemos decir que es un ejercicio que tiene dos partes. No me molé, porque por un lado el trazado de diagrama de esfuerzo interno de toda la estructura, y por otro lado analizar en la sección cuál es el momento resistente, y después aplicar la ley de Navier o la ley del espejo, M sobre W, para averiguar las tensiones máximas. En realidad tenía como tres ejercicios. Uno la viga, otro se lo voy a mostrar, si lo quieren ver, así no se quedan con la duda. Son tres, en realidad son dos ejercicios. Ahí está, mira. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, un ejercicio 1 que, bueno, tengo un tubo de acero, diámetro exterior y diámetro interior dados, con una compresión, o sea que simplemente es un tubo sometido a una compresión. Me dan la fuerza P de compresión y me piden cuánto vale la tensión normal, que es simplemente dividir esa fuerza axial. Cuando hablamos de axial es según el eje baricéntrico, ¿no? Digamos, es la fuerza P dividido el área, la tensión normal. O sea que lo único que tenía que hacer es dividir las 50 toneladas, dividido el área de un anillo, porque esto es un tubo, ¿no? O sea, tengo un diámetro exterior y un diámetro interior, o sea, tengo hueco en el... Lo único que tengo que saber ahí es calcular el área de un anillo, para saber la tensión normal. El acortamiento, ¿cuánto vale el acortamiento de...? Ingeniero, disculpe, este es el parcial que se tomó el sábado pasado. Sí, es un parcial como para que vean, si quieren ver... O sea, que el nuestro va a ser, digamos, parecido de así. O sea, Sí. de ese estilo. Exactamente. Okay. O sea, aquí el sigma que vamos a... Ese sigma que le pide la tensión normal, ¿a qué va a ser igual? A P dividido el área. ¿Y el área cuánto vale? Para un anillo. Pi por diámetro. Me dan como dato el diámetro. Bueno, el área es el área de un círculo menos el área del otro círculo, en definitiva. Eso ya lo vimos un ejercicio con ustedes, ¿se acuerdan? Sí, profe. Diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Por supuesto que esto lo podrían hacer pi por radio al cuadrado menos lo mismo, ¿no? Si al diámetro lo divido por 2, ¿qué tengo? El radio. Pi por radio al cuadrado es lo mismo que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y bueno, con el área esa, ¿qué calculamos? Hacemos sigma sobre área. Este es el área. P sobre A, ¿qué me da? Tensión normal. ¿Sí? ¿Cuánto vale el acortamiento? Porque tengan en cuenta que estamos hablando de una compresión, o sea, si el tubo
Esta es la carga P. ¿Qué se va a producir en la dirección axial que le llama? ¿Qué le pasa a ese tubo que me dicen que ¿cuánto tiene de largo el tubo? ...250 centímetros de longitud. Bueno, una longitud determinada, ¿sí? ¿Qué me pide? El acortamiento. Evidentemente, ustedes saben que aquí se va a cortar. Esos 250 centímetros se van a modificar. En este caso, se van a ver disminuidos. Bueno, justamente me pide el acortamiento. ¿Cuánto vale el acortamiento? Ahí tengo el sigma, ya lo calculamos el sigma. ¿Cuánto vale el acortamiento? Ya lo estamos evaluando, a ver. ¿Cómo calculan el acortamiento en este caso? Porque es una compresión. ¿Sería el delta L, profe? Es el delta L, que por ahí lo llamamos delta. Está bien, delta L. Si a eso lo divido por L, ¿cómo se llamaba esto? Alargamiento o acortamiento unitario. O alargamiento o acortamiento dividido la longitud original de la barra, en este caso. ¿Cómo se llamaba esta relación? Que es adimensional. ¿Epsilon era, profe? Epsilon, sí. Que es adimensional, ¿sí? O sea que al delta L, que en este caso sería el acortamiento, a veces le suelo decir delta, no, es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale el acortamiento? La variación de longitud. Epsilon por L, ¿o no? El L lo tengo. ¿Y el epsilon cuánto vale? Fíjense que si tengo un acortamiento, significa que tengo una tensión que me lo genera. ¿Qué relación hay entre la tensión y la deformación? Esto se llama deformación también. La relación entre delta L sobre L. Hay una relación directa entre tensión y deformación, que me lo da la ley de Hooke. Sigma, que es igual a E, que es una constante para cada material, que se llama módulo de elasticidad, por la deformación. Sigma, ¿cuánto vale? La tensión normal. Es el módulo de elasticidad, que bueno, lo tengo como dato aquí. Ahí está. ¿Sí? O sea que es un cálculo muy simple aquí, de aquí que voy a obtener. El epsilon. Haciendo que la tensión normal dividido el módulo de elasticidad longitudinal se llama. Longitudinal siempre hablamos según el eje baricéntrico. Axial,
Son todos términos que por ahí aparecen en la bibliografía. Y bueno, evidentemente con el épsilon, que lo calculamos de esta forma, que son valores chiquitos, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4, adimensional, porque las deformaciones son pequeñas, o sea, respecto de la dimensión de la columna, en este caso, del tubo. Con este valor de E, de épsilon, lo multiplico por L y ¿qué voy a tener? El acortamiento. Sabemos que esto se va a acortar en el sentido longitudinal. Y en el sentido transversal, ¿qué le va a pasar? Transversal es en el sentido perpendicular a la dirección axial. ¿Va a sufrir alargamiento, profe? Sí. Le pasa esto exageradamente. ¿Debido a quién? Se produce en este caso, una dilatación transversal, para el caso de una compresión. Si hubiese sido una tracción, sería una contracción lateral. Porque si esto hubiese estado tirando para arriba, lateralmente se produce una contracción. Ante una compresión, se produce una dilatación. Y esa relación entre la contracción lateral unitaria y dilatación axial unitaria es lo que se llama como. Hay un módulo, un coeficiente en realidad, que es la relación justamente entre la contracción lateral unitaria y la deformación axial unitaria, llamémosle así. A ver si alguien me lo dice. Si no, capaz que lo tengan aquí a ver. El mu. Ahí está. Lo tienen también. Bueno, fíjense que ahí tengo un esfuerzo de tracción. Justamente se produciría lo contrario de lo que pasaría en una compresión. Pero hay un coeficiente. Evidentemente ese coeficiente de Poisson también surge de los ensayos, ¿no? De someter a una probeta, a una tracción, una compresión, medir lo que pasa en el sentido longitudinal, en este caso X, ver lo que pasa en el sentido transversal, en este caso Y, y dentro del periodo elástico hay una relación entre la contracción lateral unitaria y el alargamiento axial unitario, que es un coeficiente Poisson que me lo dan en este caso, que para el acero es 0,3, que es un dato del problema. Entonces, ¿cómo voy a averiguar lo que se dilata, en este caso, transversalmente? Si yo sé que yo ya conozco lo que pasa según la dirección axial. Y mu justamente me relaciona la contracción lateral unitaria dividido la deformación axial unitaria. Esta deformación axial unitaria, yo ya la conozco.
Y acá está la contracción lateral unitaria. El mu es siempre la relación entre la contracción lateral unitaria dividido la deformación axial unitaria. La deformación axial unitaria es esta, la acabamos de calcular. La contracción lateral unitaria es lo que quiero averiguar. Entonces, ¿cuánto vale la contracción lateral unitaria en este caso? O sea, aquí le podemos poner letras si quieren. Y bueno, podría ser I, y acá tengo X. En este caso, porque la dirección axial es vertical y la lateral es horizontal, X. Para esta tracción que tengo dibujado aquí, en este resumen, el alargamiento axial es X, porque fíjense la dirección del esfuerzo normal. Y lateralmente es Y. Bueno, eso es X, Y, va a depender de cómo esté la carga. Simplemente eso. Entonces, ¿cuánto vale el épsilon en la dirección horizontal, que es la lateral? Y tengo que multiplicar el épsilon I que calculé por el mu que me dan como dato. ¿Sí? ¿Y qué significa esa contracción lateral unitaria? ¿Qué le pasa a la sección? Que acá estamos viendo una vista, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la sección es donde este es el diámetro exterior, ¿se acuerdan? Y bueno, el diámetro interior será ¿qué le pasa ante una compresión? ¿Qué le pasa al diámetro exterior y al diámetro interior en ese caso? Se agranda. Exactamente, o sea, este diámetro exterior va a pasar a lo mejor va a sufrir un incremento, voy a tener se va a agrandar ese diámetro. Evidentemente el interior también se va a agrandar, lo va a acompañar. ¿Sí? Si quisiésemos saber la variación del diámetro exterior, por ejemplo, porque se dan cuenta que esta contracción lateral se da en todas las direcciones, ¿sí? En cualquier dirección aquí. Eso hace que el diámetro exterior sea grande, un determinado delta. Como este epsilon X, que vamos a calcular aquí, sería la deformación, en este caso dilatación lateral unitaria, que es lo que me pedía el problema. Fíjense que el problema pedía problema deformación unitaria lateral. ¿Sí? La calculamos con mu por epsilon i. Y ahí se terminó. Imagínense que yo ahora les voy a pedir cuánto vale la
¿Cuánto varía el diámetro exterior? ¿Cómo calcularían la variación del diámetro exterior que sabemos que se agranda ante una compresión? Le sumaría 2 veces epsilon x. Pero epsilon x ya es delta en la dirección lateral, así. Es la variación. ¿Cómo? Que con el, con el epsilon x podemos calcular el alargamiento, el delta L. Con el epsilon, no, el delta L lo calculamos con el epsilon i. Sí, Ahora, pero digo... Ahora quiero saber lo que en- se me agranda, en el plano de la sección. ¿Sí? Sigue siendo delta L sobre L, pero ya no medido así, sino medido así. ¿Cuánto es el delta L que voy a tener ahora? ¿Qué es lo que se me agrandó? El diámetro. Este diámetro, ¿cuánto medía antes? Pi por diámetro, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a medir? Pi por otro diámetro, más grande. Y esa diferencia es lo que me da el delta lateral, llamémoslo así. Si a eso lo divido por la longitud inicial de esa circunferencia de diámetro exterior D, o sea, este es el epsilon i. El epsilon x, en este caso, en esta dirección, ¿cuánto vale? Para secciones circulares, que sería en este caso. ¿Cuánto vale el delta D? Bueno, pi por diámetro ¿qué delta que se produce en el diámetro, que me genera una mayor longitud? Y la longitud entre esta circunferencia menos esta otra circunferencia, pi por diámetro, dividido ¿qué? La dimensión original. Fíjense que esto es lo mismo que delta quiere decir que la variación de diámetro, o sea, la diferencia entre este diámetro, que sería este diámetro que toma la columna después de que actúa la carga, menos el diámetro inicial, diámetro sub e, este es prima, dividido el diámetro inicial, me da el épsilon. Quiere decir que si a este épsilon x lo multiplico por el diámetro exterior, me va a dar ¿qué? Lo que varía, o sea, me está dando la diferencia entre ambos diámetros, ¿no? Que en definitiva sería 2 veces acá voy a tener una diferencia, y aquí también, ¿no?
Si hago diámetro prima menos diámetro el diámetro exterior prima menos el diámetro exterior, me daría estas dos diferencias entre la línea roja y la línea exterior de esa sección anular. Si me hubiesen pedido la variación de diámetro, ¿no? Que sería esto, ¿no? Más esto. Lo que se ve lateralmente aquí, la vista. ¿No es este pedacito más este pedacito? Y este pedacito más este pedacito es esta diferencia. Si eso lo divido por el diámetro inicial, ¿qué me da? El épsilon lateral, la deformación lateral unitaria. En esta vista se ve mejor. Esto más esto es el delta que se produce lateral. La diferencia entre esto menos esto. Es esto, ¿no? Dividido el diámetro exterior inicial. Es lo que llamamos como deformación lateral unitaria. En este caso es una dilatación. Para una tracción es una contracción lateral. ¿Estamos? Esto es lo mismo que esto, nada más que aquí estamos viendo un corte de esta sección. Ingeniero, ese resumen que está ahí en el PDF, que Sí. lo mostró hace un rato, ¿está subido en el aula virtual? Sí. Este es un resumen de... Esto está en el aula virtual, exactamente. Ok. Una, dos, Es un resumen de todos los temas, de todas las fórmulas y todo eso. Están volcadas ahí las fórmulas, sí. Creo, Ok. creo que no me olvidé ninguna. Y acá en la parte, acá al principio está lo que vimos, ¿se acuerdan de una columna, una barra colgada para dimensionar? Que es el práctico, básicamente. Estas dos primeras hojas es una ayuda a memoria para resolver ese primer trabajo práctico que les di de dimensionamiento, ¿se acuerdan? Una sección constante o una sección que vaya cambiando de a tramos, que sería ese dibujo, para optimizar, digamos, el material, básicamente, que es el trabajo práctico que les di. Pero sí, en estas hojitas tendrían un poco resumido las expresiones, como para que las tengan más. Pero si tienen que ver algún tema, no lo vean de esto, ¿no? O sea, acá está la fórmula. Es más de aplicaciones. Sí, está puesto ahí en el aula virtual. Bueno, aquí están los diagramas de esa viga, como verán. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una consulta con respecto a este del tubo. Sí. En el epsilon X es, bueno, el ensanchamiento, epsilon digamos. sería la dilatación lateral, el ensanchamiento. Claro, Sí. sí. Y mi consulta es, al unitaria, ensanchar, ¿no? Sí. Sí, unitaria. Unitaria, cuando hablamos unitaria es porque está dividido por la dimensión o longitudinal o lateral. Original, exactamente. Bien. Mi consulta es, ¿la relación entre el diámetro interior y el diámetro exterior se mantiene? O sea, ¿sigue teniendo el mismo grosor el tubo? Porque al tener
una fuerza aplicada que lo hace ensanchar el grosor, ¿eso nos pueden llegar a preguntar eso o no? No, digamos, la diferencia es la misma. O sea, si hago el diámetro interior, le pasa exactamente lo mismo. Delta diámetro interior sobre diámetro interior tiene el mismo épsilon. Varía Bien. de la misma forma, o sea que el espesor no cambiaría. Bien, bien, gracias. No. Y yo aquí les calculé en realidad calculé el desarrollo, pero en realidad es directamente descontar los diámetros. Después, menos antes, dividido antes. Esto es lo mismo, el delta L es L' menos L sobre L. En este caso ese épsilon en realidad es negativo para una compresión, porque siempre la longitud, para una compresión, la longitud después es más chica que la longitud antes. Entonces esta diferencia, este delta L para este caso, es L' menos L, longitud después menos longitud antes de que actúe la carga. Se dan cuenta que en el caso de una compresión sería negativa. Dividido L, este es un épsilon y negativo. Por eso cuando ahí les puse, en este caso, épsilon, esta relación siempre va precedida de un signo menos. Porque aquí epsilon i es negativo, con el menos que tengo aquí, en X que tengo una deformación lateral positiva, porque se ensancha lateralmente. Si epsilon i hubiese sido positivo, tracción, esto es positivo, con este menos, ¿qué pasa lateralmente ante una tracción? Hay una contracción lateral y esta diferencia es negativa. Por eso, cuando pasamos de una deformación axial a la deformación lateral, hay un signo menos que interviene, porque justamente lo que acabamos de decir, ¿sí? Es como que aquí tendría... Lo que pasa es que el signo menos está implícito en epsilon X o en epsilon Y. Porque esta es la deformación axial unitaria, que puede ser positiva en el caso de una tracción o negativa en el caso de una compresión. Y esta es la deformación lateral unitaria, que si esto es compresión, si esto es positivo, esto es negativo. Y si esto es negativo, esto es positivo. ¿Sí? Siempre se va a dar eso. Bueno, ahí tienen una viga. Como verán, es una viga bastante simple para trazar los diagramas, ¿no? Pero bueno, tienen que estar trazados los diagramas con todos sus valores, los sentido de corte, si es tracción o compresión, dibujado del lado que corresponde al diagrama de momento, con los valores máximos si los tuviese calculados e indicados en el diagrama. ¿Sí? Y por último, lo que les decía, si hago un corte de la viga, fíjense que aquí el plano está marcado plano XY, como para indicar que en el plano XY
tengo la estructura y las cargas en el mismo plano, ¿sí? El plano de la sección, que ahí tienen un corte de la viga, sería un plano IZ. Z es perpendicular al papel, ¿no es cierto? Y fíjense que esta sección está dibujada no están los ejes aquí. Ustedes tienen que saber que esta sección está en el plano IZ del dibujo. ¿Lo ven ahí o no? Tengo la viga, el eje de la viga. Está dibujado un corte y tengo dibujada la sección aquí. Acá me están diciendo que la viga con las cargas está en el plano XY. Pero tengan en cuenta que la sección de la viga, para poder visualizarla, está dibujada acá. Entonces, ¿qué eje tendría la... ¿En qué plano está la sección? Y X, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes Y X en esa sección? El eje Y está aquí. Esta rotación con que estoy representando la sección, la hago alrededor del eje Y. ¿Sí? Esta rotación la hago alrededor del eje Y, o sea que el eje Y lo tengo aquí, ¿o no? Y ahora el eje Z, que lo tenía así, perpendicular, lo voy a tener por aquí, el eje Z. Y acuérdense que el eje Z, que va a ser el nuevo eje neutro, o nuevo eje neutro, va a ser el eje neutro de esa sección de la viga. ¿Por qué? Porque el eje neutro, ¿cuál era? Es el eje perpendicular al plano de las cargas. ¿Dónde está el plano de las cargas? En el plano XY de la estructura, pero en la sección el plano XY es un plano así, ¿sí? X, Y. El eje Z es el eje neutro. Baricéntrico. Es muy similar al ejercicio que ya vimos. Lo que pasa es que ahora las tensiones que se van a dar, máximas debido a la flexión, fíjense que aquí el problema les pedía debido a la flexión únicamente. Entonces, debido a la flexión, nosotros tenemos que saber que las tensiones se van a dar ¿dónde? Aquí y aquí. Y va a depender del diagrama de momentos y del momento máximo que tenga el diagrama de momentos. Si acá tengo compresión o acá tengo tracción. Pero sabemos siempre que este diagrama es... Y bueno, si se traccionan las fibras de abajo máxima, y bueno,
El diagrama de tensiones será de ese tipo. Tendré que calcular el eje baricéntrico, porque volvemos a lo mismo. Esta sección, respecto del eje horizontal Z, tengo que calcular la posición del baricentro. Más que nada por ese hueco que tiene ahí, ¿no? Le falta una parte de esa sección. Este va a ser el eje neutro, no voy a tener tensiones aquí. En ninguna de estas fibras voy a tener tensiones. Y estas son el diagrama de tensiones que saldría en qué dirección. X. Este sería la sigma X, si quieren ponerle un eje. Porque son las tensiones normales a la sección, donde todas estas fibras se alargan. Eso implica que hay una tensión de tracción. Y todas estas, menos la del hueco, porque no hay material, ahí no hay fibra, se comprimen para esta situación donde tengo tracción abajo, ¿no? Que es lo que se daría en ese ejercicio en particular, en el tramo donde tengo la carga distribuida, que tenían que calcular ahí un máximo. Ahora, estas tensiones siguen siendo M sobre W. ¿Respecto de qué eje? Z. ¿Está bien? ¿Y las tensiones máximas cuáles son? Aquí y aquí. ¿Cuánto valen? El momento máximo dividido, si quieren, J sub Z por I sub 1, si quieren. Y eso vale I sub 1. Y este momento máximo también, pero de compresión, ¿cuánto vale? El mismo momento flector, perdón, esta tensión máxima, ¿no? Dividido el mismo momento de inercia por I sub 2, que ahora es la distancia de la fibra más alejada al mismo eje, pero en el otro centro. Exactamente igual el ejercicio. Bueno, estábamos viendo problemas similares, digamos, nada más que bueno, acá tengo una viga, bueno, el momento máximo aquí se da en este tramo, y se traccionan las fibras de abajo, o sea que ese diagrama que dibujamos estaría bien. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber ubicar el eje baricéntrico, aplicar Steiner para calcular el J respecto de eje Z. Bueno, para una sección que le falta un círculo de radio conocido, o sea que no tiene mayor inconveniente para resolver esa sección donde le falta un círculo de radio 5 centímetros y es una sección rectangular, o sea que pueden trabajar con la sección rectangular de 20 por 30 y descontarle un círculo de radio 5 centímetros para calcular el área, para calcular momento estático y ubicar el eje Z baricéntrico, y para calcular el momento de inercia respecto de ese eje baricéntrico. Haciendo el momento de inercia de la sección rectangular menos el momento de inercia de una sección circular respecto de ese eje Z. Lo mismo, momento estático, calculando un momento estático respecto de un eje de la sección rectangular, menos el momento estático respecto de ese mismo eje de esa sección circular, para poder averiguar el Z baricéntrico. Porque ustedes saben que el baricentro está sobre el eje simetría, pero no saben a qué altura. Para eso tienen que tomar un momento estático respecto de un eje
que pase por ahí abajo, por ejemplo. ¿Lo ven?